Bueno, a lo largo de este último año ya he perdido la cuenta de cuántos vídeos os he subido sobre el iPhone, y no solo me estoy refiriendo al clásico vídeo del que tengo en mi iPhone, sino también a todos aquellos vídeos donde te he enseñado cómo he simplificado el iPhone, qué estrategias tengo para no estar tanto con este dispositivo, cómo incluso organizarlo de una forma más estética e incluso minimalista y funcional. Y estaba a punto ya de finalizar este año 2023 y quería dejar un último vídeo donde te enseñe mis trucos para poder simplificar el iPhone, o al menos cómo lo he hecho yo. También eliminar obviamente ese ruido visual que tanto nos molesta y consiguiendo de esta manera un dispositivo más funcional, con menos distracciones y adaptado a tus necesidades. Así que empezamos. Lo primero que siempre te he recomendado es organizar la pantalla de inicio. Es algo que a mí me ayuda un montón tenerlo todo bien organizado y sobre todo estructurado. No significa que a todo el mundo le funcione lo mismo o las mismas estrategias. En mi caso, prefiero no tener tantos iconos y tenerlo un poco más limpio, pero a lo mejor en tu caso, que me estás viendo, prefieres tenerlo más lleno, pero sobre todo organizado. Y hay varias maneras de organizar estas pantallas para que sean igualmente funcionales, adaptadas al caso de cada uno. Lo que considero que a mí me funciona y que a lo mejor puedes aplicar es el poner simplemente aplicaciones que le vayas a dar un uso cada día. Como ya sabes, si vas deslizando hacia la derecha, llegará un punto en que llegarás a el cajón de aplicaciones, a la biblioteca de aplicaciones. Entonces, algo que, por ejemplo, aplico mucho con mis padres es el poder borrar todas aquellas aplicaciones, borrar entre muchas comillas, ¿vale? Porque no las estamos eliminando del dispositivo, las estamos eliminando de las pantallas de inicio para poder conseguir esa estética un poquito más minimalista y organizada, pero las aplicaciones las podemos eliminar y mandar exclusivamente a la biblioteca de apps. Ahí las vas a tener todas. Además de que tienes esta organización inteligente, a pesar de que yo no soy muy fan de ello, también si deslizas hacia abajo vas a entrar en todas las aplicaciones. Puedes buscarlas alfabéticamente o incluso escribiendo tú el nombre. Con esto lo que vamos a conseguir es que sea, como bien he dicho, una estética más minimalista porque tendremos menos aplicaciones, o si en tu caso quieres tenerlas todas igualmente, algo que recomiendo un montón es crear carpetas, que este es el segundo consejo. Puedes agrupar ciertas aplicaciones en unas carpetas estratégicas, ya que puedes organizarlas según la temática de esa aplicación o, por ejemplo, por utilidad. Aquí lo que te voy a recomendar es que lo organices de forma clara, donde tú y solo tú sepas esa organización. Al final, este dispositivo de aquí, el iPhone, tiene que ser útil para ti, no para nadie más. Y esto es algo que intento siempre hablar con vosotras, con vosotros en los vídeos. Que a mí me funcione algo no significa que a ti te tenga por qué funcionar y no significa para nada que sea la mejor manera de hacer las cosas. Tú puedes adaptar estos consejos a como mejor te vaya a ti. Y una de las cosas que yo te recomiendo que hagas y adaptes es el nombre de estas carpetas e incluso cómo posicionarlas en las distintas pantallas. O si solo quieres tener una única pantalla, también funcionaría. Esto te va a servir para ir mucho más ágil a la hora de buscar ciertas aplicaciones, eliminar ese ruido visual porque queda más agrupadito todo y sobre todo despejar esas pantallas y tenerlo todo bajo control para saber exactamente en todo momento dónde está ubicado cada cosa. ¿Qué pasa con los widgets? Hay algo que siempre te he recomendado y es que los widgets sean funcionales. Pero no te voy a mentir, si me conoces, si llevas aquí meses en el canal, sabrás que también opto mucho por widgets bonitos, que decoren. Y considero que es algo que también está bien, no tenemos por qué siempre limitarnos a que todo sea productivo, funcional. Si hay algo que te gusta, como por ejemplo el widget de Pinterest porque tiene ciertas fotos que te gusten, pues también es válido y está genial. O sea que no hay ningún problema. Lo que sí que te puedo recomendar entonces es que o bien utilices la aplicación Widget para crear tus propios widgets, como te he enseñado otras veces, y de esta forma definir tú misma, tú mismo lo que quieres que aparezca en el widget, ya que aquí sí que vas a poder combinar ese concepto más de decoración con algo funcional, o bien que elijas las agrupaciones de widgets. Ya sabes que puedes agrupar ciertos widgets y de esta forma poner el de Pinterest o cualquiera que decore
y cuando deslices que sea funcional con otro widget que te proporcione cierta información que necesites, como por ejemplo el de recordatorios. Que por cierto, ya sabes que ahora sí que es funcional el de recordatorios, ya que podemos tachar directamente sin entrar en la aplicación, cosa que agradecemos. Por cierto, aprovecho para recordarte que tengo una membresía en Hero Hero, que es nuestra plataforma donde ahí podemos hablar y os puedo compartir todo tipo de fondos de pantalla, iconos para vuestros dispositivos, no solo el iPhone, también el Android o incluso el MacBook, el iPad, el dispositivo que tengáis. Entonces, si queréis uniros o por ejemplo conseguir estos widgets de Widgy, os dejo el enlace en la descripción. Lo tendréis ahí muy bien ubicado para que podáis suscribiros y uniros a nuestra comunidad. El siguiente consejo que también te he intentado enseñar a lo largo de este último año es el tema de las notificaciones. Cómo controlar esas notificaciones para poder alejarte también de ese uso o ser más consciente del por qué estás consultando constantemente este dispositivo de aquí. Entonces, primero de todo decirte que en esta tarjetita que te está saliendo ahora te dejo el vídeo que hice exclusivamente de las notificaciones, que probablemente actualicemos el año que viene, en 2024. Pero de momento te lo dejo por aquí por si quieres ir. Pero a modo resumen tenemos dos formas de poder limitar esas notificaciones. La primera vendría a ser ir aplicación tras aplicación, ir consultando cada aplicación cómo tienes configurada su notificación y aquellas que no sean imprescindibles desactivarlas directamente. No vas a recibir alertas, pero vaya, creo que hay ciertas aplicaciones que no lo necesitan. También así reduciremos un poquito esa batería. Que, por cierto, hablando de la batería, yo te aviso, spoiler, en muy poquito vais a tener el vídeo de cómo he reducido el uso del iPhone y cómo mejorar la batería de tu dispositivo. Entonces, yo te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho porque va a venir en muy poquito. Entonces, como te contaba, yo creo que lo importante es que revises cada aplicación cómo tienes configurada su notificación y que actives sobre todo aquellas que sean obviamente necesarias, como por ejemplo los mensajes, las llamadas, pero todas aquellas que no requieran una respuesta inmediata, yo las eliminaría. Ya os digo, para más consejos sobre esto lo dejamos para el siguiente vídeo, que si no este va a ser infinito. Así que, segundo punto sobre las notificaciones. Otra estrategia que puedes utilizar, como siempre te he explicado, son los modos de concentración. ¿Por qué? Pues porque tú cuando creas un modo de concentración puedes limitar directamente todas las notificaciones o de todas aquellas aplicaciones que tú decidas. Es una opción un poquito más rápida que no ir aplicación por aplicación, como te he dicho antes, pero es verdad que te limita a tener que ir poniendo constantemente ese modo de concentración. Una cosa que te enseñé y que creo que es muy útil es, si tienes el iPhone 15 Pro, ponerte el modo de concentración aquí en el botón de acción. De esta forma es muy rápido pasar de uno a otro sin tener que ir constantemente activándolo y desactivándolo manualmente. Creo que es más rápido, pero si no tienes un iPhone 15 Pro, no te preocupes porque todo esto te sirve exactamente igual. Entonces, quédate con que yo te recomendaré siempre crear modos de concentración o al menos, si no te apetecen, te da pereza, tener siempre a la vista el no molestar que viene por defecto con el iPhone, pero que esté configurado por ti, es decir, que lo adaptes a todas tus necesidades, que incluyas aquellas aplicaciones que de verdad necesites o aquellas aplicaciones que no necesites, aunque yo en estos casos te recomiendo que entonces crees uno de cero porque te va a ser mucho más sencillo a la hora de personalizar. ¿Qué podemos conseguir con estos modos de concentración? Lo primero, y que creo que es necesario, al menos para mí, para eliminar más ruido visual, son los globitos rojos. Los globitos son cuando tienes una notificación en una aplicación aparece como un globito arriba con cuántas notificaciones tienes, o si solo tienes una, es como una bolita roja. Esto a mí no me gusta y una de las cosas que nos permiten hacer los modos de concentración es eliminar directamente todos los globitos rojos siempre y cuando esté activo ese modo de concentración. Así que solo por eso ya te lo recomiendo. Una de las cosas que vas a mantener sí o sí a pesar de tener o no modos de concentración es el dock. Y esto a mí me encanta, sinceramente es algo que me gusta un montón, que también pasa con los Android, y es el poder mantener siempre unas aplicaciones fijas. ¿Esto qué nos permite? Hay gente que lo odia, yo la verdad es que lo veo muy útil porque de esta forma, a pesar de que vayas moviéndote de modo de concentración o no, o incluso que luego veremos con bloqueadores de aplicaciones, esto siempre se va a mantener y por lo tanto puedes hacerlo lo más funcional posible. Obviamente, si pones ahí aplicaciones que no vas a utilizar nunca, como por ejemplo, me lo invento, el FaceTime y tú no lo utilizas nunca, pues claro, eso a lo mejor te molesta. Pero cuando el dock es funcional, sí que le vas a dar una utilidad
prácticamente diaria y vas a notar esa diferencia. Entonces, yo en mi dock, para que tengáis una idea, siempre tengo la cámara, porque me da igual el momento del día que sea, siempre necesito tener la cámara a mano. Mensajes, porque es por donde hablo prácticamente con todos mis amigos, incluso con Albert solo hablamos por mensaje, entonces para mí es la aplicación que tengo que tener sí o sí a la vista. Y luego tengo este atajo de Start Workout, que es un atajo de la aplicación Strong, que es mi aplicación del gimnasio, de ejercicios. Es para poder registrar todos aquellos ejercicios que haga en el gimnasio. Entonces esto siempre lo tengo porque, por ejemplo, si estoy dentro del modo no molestar o incluso de cualquier otro modo de concentración que pueda llegar a tener, siempre quiero tener activo ese atajo porque me da igual a la hora que yo vaya a entrenar, siempre tengo que marcarlo todo ahí. Entonces, me estáis entendiendo, ¿no? Quiero que siempre esté visible. Aún me quedaría un hueco más para poner otra aplicación, pero estéticamente, y ahora hablaremos de la estética, pienso que queda mucho mejor con 3 aplicaciones. Y el siguiente consejo, para mí la estética sí importa. Y antes os hablaba de Hero Hero, de nuestra aplicación, y es que una de las cosas que yo noto que también os importa a vosotros son los fondos. Y no me extraña, para mí es algo que sí que marca la diferencia y puede parecer una tontería y a lo mejor tú me ves y ¿pero qué dice esta chica? Pues la verdad es que a mí sí que me importa qué fondo tengo puesto e intento siempre tener una estética muy constante. Por ejemplo, si pongo el fondo de bloqueo azul, el fondo de inicio me gusta mantener esas tonalidades o similares o incluso poner la misma foto pero en este modo más difuminado, porque considero que cuando deslizo y abro el dispositivo me tiene que seguir generando esa paz que estamos buscando. Entonces, como digo, para mí la estética sí que sirve y antes te mencionaba lo de Hero Hero precisamente porque la gran mayoría de contenido que tengo ahí son fondos y que creo que os puede interesar un montón. Así que repito, enlace en la descripción. Y si quieres los iconos y los fondos que literalmente tengo puestos ahora mismo, ya están en Hero Hero. Y por cierto, por si a alguien le interesa, truquito de la pantalla de bloqueo para tener diferentes fondos por si os cansáis. Si sois ese tipo de persona, yo lo soy, podéis activar que cambie el fondo según si tocáis la pantalla o si lo desbloqueáis. Hay más de una opción, así que podéis adaptarlo, como siempre digo, a lo que más os guste a vosotros. Pero vaya, esta opción para poder ir cambiando el fondo de pantalla cada vez que se desbloquea o se toque, me parece un puntazo, así que apuntaros este truco. Creo que tengo que mencionar este truco porque es la base del minimalismo digital y es el desinstalar todo aquello que no necesites. Llevo años diciéndooslo en el canal, soy la primera que estoy todo el rato descargándome aplicaciones porque quiero probar cosas para vosotros sobre todo, pero también por mí misma, ¿no? Me gusta mucho descubrir nuevas aplicaciones, probar todo tipo de aplicaciones, entonces siempre estoy descargando y borrando. Llega un punto en que se nos olvida que hay que borrarlas. A mí esto, a pesar de que estén en la biblioteca de aplicaciones, que por cierto, si no lo tenéis activado así, id ahora mismo a los ajustes, si estáis viendo literal cómo se hace ahora en pantalla, id a los ajustes y desactivad esto de las descargas en la pantalla de inicio. Porque si no, primero porque se os va a descomponer toda la organización que hayáis creado en vuestra pantalla de inicio y segundo porque os va a generar mucho caos y mucho ruido. Así que mejor pongamos esta opción de ir directamente a la biblioteca de apps. Entonces, después de haber dado este truco, yo os recomiendo que hagáis una revisión constante de qué aplicaciones, incluso fotos, ese tipo de archivos que tengáis que os estén ocupando espacio en vuestro dispositivo, sobre todo pensado en dispositivos que tengan poco almacenamiento, hacer una revisión constante y eliminar todo aquello que no necesitéis. Otra de las cosas que también puedes personalizar, y con esto ya casi acabamos para completar esos 10 consejos que te quería dar hoy, es el centro de control. Al final es algo que vas a utilizar, si no cada día, casi cada día, y es esta pantallita que te aparece cuando deslizas hacia abajo desde un lateral. Este centro de control, estas aplicaciones, podríamos decir, estos cuadraditos son configurables, los puedes personalizar desde ajustes. Y yo te recomiendo que incluyas o quites todo aquello que no necesites o que sí necesites, para poder conseguir un centro de control totalmente funcional y que esté adaptado a tus necesidades, que para eso es este vídeo. Y por último, algo que me preguntáis un montón, que cómo se hace y constantemente, si antes te he dicho que queda muy poquito para que llegue el vídeo de cómo reducir ese uso y mejorar la batería, te avanzo que voy a subir por fin tutoriales de widget, de
personalización, de aplicaciones, y esto yo te recomiendo que te suscribas porque de verdad que recibo mensajes a diario que lo queréis y al final lo voy a traer, ¿vale? Voy a traer personalización, voy a traer muchos tutoriales para que podáis personalizar vuestros dispositivos, no solo el iPhone. Así que dicho esto, la aplicación por la que más me preguntáis, aparte de Widgy, es Cloak o Cape. Es una aplicación que la veremos más en profundidad en el vídeo que te he comentado de reducir el uso, pero vaya, a modo resumen, por si te has perdido algún vídeo donde he hablado sobre esta aplicación, es una app para poder ocultar algunas aplicaciones que tengas. Puedes limitar el uso o directamente ocultarlas como si se hubieran borrado. Esto te va a permitir poder desconectar un poquito más y conseguir, como digo, esa desconexión total de ciertas aplicaciones como pueden ser las redes sociales. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado un montón. Ya sabéis que cuando yo hablo de simplificar el iPhone me estoy refiriendo a eliminar distracciones, a ser más conscientes de nuestro uso con estos dispositivos. Todo esto que te he explicado está aplicado al iPhone, pero si tienes un Android creo que la gran mayoría de cosas las puedes aplicar también. Y esto lo digo para todos los que os habéis suscrito por el Pixel, pues quiero que lo sepáis, que creo que también se puede aplicar la gran mayoría de cositas. Y nada, simplemente espero de verdad que os haya ayudado a organizar vuestro dispositivo para, sobre todo, avanzarnos ya al 2024 y empezar con buen pie. Por eso también lo subo ahora en diciembre para que lo podáis tener ya como una microcápsula para el año que viene y poderlo compartir. Y nada, de verdad, os lo he ido diciendo durante el vídeo, os podéis suscribir porque primero me ayudáis un montón, no solamente para crecer como creadora de contenido, sino también pues para llegar a tener esa plaquita que ya sabéis que me hace muchísima ilusión y nos queda muy poquito. Además que yo sé, os conozco a la mayoría, sé que os gusta mucho este contenido, entonces hacérmelo saber con un comentario o con un like, pero sobre todo consultad la descripción para ese link de Hero Hero, que ya sabéis que ahí es donde voy a subiros todo lo que habéis visto en este vídeo, pues los fondos, los iconos y todo. Ahí ya está más que subido. Y cualquier duda que tengáis me podéis escribir por Instagram, que es @juiceproject, tal cual, y ahí podemos hablar si os apetece. Millones de gracias, os dejo por aquí un par de vídeos que he hecho referencia en este vídeo de hoy, por si queréis ampliar más información. Y nada, nos vemos en los siguientes. Un besito muy fuerte. ¡Chao!